Para mí es una experiencia muy, muy bonita. Hacemos siempre un ejercicio de divulgación a través de la net, de la tecnología. Y la verdad que es una experiencia, sobre todo cuando tenemos delante de nosotros una persona que, no solo por sus cargos públicos, sino por que ha hecho ejercicio de la radioafición, incluso en estos momentos. No en vano ha permitido o ha facilitado el cambio y promulgación de leyes que nos benefician a los radioaficionados en general. Bueno, don Baldo Procurica es chileno, pero de origen croata. Nació en Vallemar, exactamente en el norte de Chile, muy cerca del desierto de Atacama, un gran desierto que me imagino que conocerá por otras facetas también, otros hobbies que tiene, ¿no? Ha sido y tiene una trayectoria ascendente en sus cargos públicos, desde gobernador, diputado, senador, ministro, con varias carteras, entre ellas la de minería y actualmente la de defensa. Don Baldo, háblenos un poquito cómo llegó al mundo esa pasión, ese gusanillo de la radioafición. ¿Cómo llegó a usted? A ver, dos cosas. ¿Cómo es su nombre? José Manuel, soy A8 Eco Eco, en términos de A8 Eco radioafición. Eco. Mira que bien la característica. Oye, estoy con un letrero aquí en mi pantalla que no sé si sale en la tuya, que dice: el anfitrión está grabando. Sí, estamos grabando, sí. ¿Podemos sacarla o no? Hay que hacerlo desde ahí, directamente, desde la pantalla del invitado. Okay. No puedo, desde aquí no lo puedo cambiar. Pero bueno, la verdad, yo soy radioaficionado desde el año 80, imagínate todo el tiempo. Y la verdad es que pensando por qué mi cercanía con la radio, mi padre era muy escuchador de radio, ¿eh? Se dormía en la noche con su radio prendida, puso una antena arriba de la casa para poder escuchar radios de otras partes. Nunca fue radioaficionado porque la verdad escuchaba la radio AM, ¿no? Y a mí la verdad que la radio me ha apasionado siempre. Primero porque cada vez que prendo el equipo de radio y escucho a alguien de una parte lejana o hago contactos con Europa o con Asia o con otros lados, me emociona de verdad el fenómeno que significa poder comunicarse, a pesar de que hoy día hay sistemas tan fáciles y tan accesibles para poder comunicarse. Pero ha sido siempre una pasión para mí, y especialmente me tocó al principio, al inicio de mi periodo de radioaficionado, participar en distintas actividades que en Chile son muy comunes, porque Chile es uno de los países que tiene más accidentes de la naturaleza del mundo, ¿no? Y ocurre que a veces nos olvidamos de que la radio es la que puede funcionar en forma autónoma, y por ejemplo, en el último terremoto que hubo en Chile, el 2010, muchos habían desechado las antenas y los equipos de radio. Instituciones como Carabineros de Chile se habían pasado al internet, y todos consideraban que era muy bueno porque era mucho más fácil, no había que tener el problema de si habían condiciones para comunicarse y todo. Pero en el 2010 se cayeron todas las comunicaciones, excepto los radioaficionados, ¿no? En Chile han habido periodos mejores y peores. Yo creo que hoy día estamos en un muy buen periodo y tenemos redes que se hacen todos los días del año en horarios de las 2 de la tarde y después en la tarde a las 8. Y entonces hay distintas organizaciones de radioaficionados que hacen estas redes. Y me tocó en los años 82, 84, uno de estos terremotos. Chile tiene muchos terremotos, ustedes casi los desconocen por allá por Europa, excepto
en Grecia o en Turquía, por esos lados hay terremotos, pero aquí tenemos en forma muy seguida terremotos y las comunicaciones se caen, todos los sistemas no funcionan y los radioaficionados son vitales en estos casos para poder comunicarnos. Y como te contaba, en el origen, cuando yo partí en la radioafición, como no habían celulares, no había internet, no había nada de esto, nosotros hacíamos en las redes mucha labor social, desde el punto de vista de que se encargaba a un radioaficionado de Temuco ir al hospital y preguntar por la salud de doña Petronila González y después traer esa información y entregársela a sus familiares que vivían a 1000 kilómetros de distancia y que no tenían ninguna posibilidad de tener comunicaciones con ellos. Y así sucesivamente creo que eso se ha ido perdiendo, ha sido reemplazado por el internet, por los WhatsApp, por los mails, pero... Don Baldo, ¿usted piensa que la internet, los medios de las nuevas tecnologías pueden ser un aliado, pueden ser un canto de sirena para que dejemos un poquito de lado digamos, este hobby tan honorable, ¿no? De la radioafición, con todo lo que tiene y sobre todo con los medios de comunicación que no necesitan la energía, por ejemplo, simplemente con una batería, con una antena inopinadamente puesta en medio del campo se puede comunicar, ¿no? Bueno, yo creo que siempre existió como la idea de que con el internet ya iban a desaparecer las comunicaciones por la vía radial, ¿no? Por la vía que todos conocemos. Pero yo creo que eso no ha ocurrido y al revés, se ha potenciado porque tenemos hoy día distintas fórmulas para poder comunicarse utilizando las redes. Y yo creo que eso, si uno suma las tecnologías, especialmente tomando en cuenta lo que ha sido en el último tiempo el Internet, uno ve que hoy día a través de un equipo de VHF, que es un equipo para cortas distancias, sin embargo, se mete a Internet y entonces se habla con Europa o con Asia a través de un handy que sale con un watt, ¿no? Yo creo que la radio difícilmente va a ser reemplazada y especialmente por lo que tú decías, porque creo que el solo hecho de tener autonomía, de poder funcionar con una antena modesta y con una batería, hace que la independencia de la radio no tenga competencia. El resto, los celulares, el internet y todo, dependen de una serie de elementos, desde ya de las antenas de repetidoras, y por lo tanto, cuando se cae la energía, cuando se caen varios elementos de ello, se acaba el internet, se acaban todos esos otros elementos y por supuesto que la radioafición recupera su espacio, ¿no? He hablado también en algún caso de radioaficionados célebres, nuestro emérito rey, el Eco Alfa Cero, Japón Charlie, Saúl Menem también, que ya no está con nosotros, era radioaficionado con su LED, pero me llamó la atención cuando le escuché en un vídeo haciendo una proclama del Día del Radioaficionado, que realmente es una persona que maneja muy bien los términos radiofónicos. Bueno, hay que decir que Don Baldo es Charlie Echo 1, Juliet India Uniform. Lo del 1 se refiere a lo que llaman en Chile, pues la región, ¿no? El departamento o la región que le llaman allá. Y sin embargo, en su caso, lo he visto una persona radioaficionado muy integrado, incluso con nuestra jerga, con nuestro argot, con la nomenclatura propia de los radioaficionados, una persona preocupada, lo que no es habitual. ¿Cómo se maneja con todas las labores de servicio público y su afición a la radio? ¿Cómo lo lleva? Bueno, la verdad las cosas es que tú tienes razón que el trabajo, especialmente el trabajo ministerial, deja muy poco espacio para poder hacer radio. Pero además hay otro problema que no te he contado y que es un tema muy común entre los radioaficionados. Yo no vivía en Santiago,
hasta cuando asumí como ministro de Minería en el gobierno del presidente Piñera. Y por lo tanto vivía en una casa donde tenía espacio para instalar mi antena. Y me vine a vivir a Santiago a un departamento. Y este es un gran problema de los radioaficionados porque conozco muchos que han tenido que cambiarse de casa, que han tenido juicios, que han tenido denuncias de los vecinos. Y yo por bastante tiempo no tuve la posibilidad de instalar mis antenas en el techo del edificio, ¿no? Hace aproximadamente unos 6 meses conseguí, después de hacer mucho lobby, como se dice hoy día, con los miembros de mi edificio para instalar mis antenas en el techo. Y hoy día, la verdad, tengo antenas para 80, 15, 20 y 40 metros. Así que la verdad me doy gracias a Dios que he podido instalar esas antenas, porque antes transmitía con estas antenas de balcón, con una antena que tengo en mi móvil, una ATA 120 Alpha, que es una muy buena antena, pero que no deja de ser una antena de compromiso, porque es una antena pequeña y todo eso. Funciona en 20 metros y algo en 40, pero siempre con muchas limitaciones. Bueno, las radios y los radioaficionados hemos sido parte del mobiliario urbano de muchas ciudades. Lamentablemente, ahora no estamos muy bien considerados y a nivel del impacto visual y otras cosas, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo, sobre todo, sacar adelante y conciliar, digamos, el rendimiento de una buena antena con la armonía con nuestra comunidad, ¿no? Y sobre todo vecinos, ¿no? Que lo ven como un atentado, sino de salud como de impacto visual. Y es complicado, sobre todo cuando no hay una norma que nos ampare, digamos, y que podamos hacer rendir esa posibilidad que nos da la sociedad, rendirla y también reconciliarnos con ella, con un servicio público también de emergencias y demás. Pero eso es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, en mi largo periodo parlamentario, aprovechando que se hizo una ley para prohibir todas las instalaciones de antenas de celulares en lugares habitados, yo metí una indicación a esa ley y excluí a los radioaficionados de esos permisos, y por lo tanto les di ahí un espacio para que pudiéramos también instalar nuestras antenas. Porque muchos querían meternos dentro de ese grupo que no tiene nada que ver, la verdad, con la radiodifusión, y la verdad que quedó en la ley esa alternativa. Y creo que nos ayudaron. En el Congreso chileno habíamos 3 o 4 radioaficionados y creo que ahí se produjo una unidad para poder defenderla. Y creo que, José Manuel, cuando uno le explica a la gente, y esto es lo que la verdad hizo mi señora, la que participa en las reuniones del edificio, ¿no? Yo no voy porque no tengo tiempo, no alcanzo. Explicarles que en los momentos en que todos los sistemas de comunicación desaparecen, la radio queda en pie. Y por lo tanto, el día que tengamos un nuevo fenómeno de la naturaleza, como los tenemos muy seguido en Chile, la gente empieza a entender, bueno, ahí voy a poder ir donde este señor para que me comunique con mis familiares o para saber dónde y cómo están mis hijos, o qué sé yo. Por lo tanto, ese es un argumento que nos sirve mucho, ¿no? Y don Baldo, es cierto que en algún momento la radioafición le proporcionó la noticia en su primer cargo del Ministerio de Minería. De alguna manera fue una anécdota que si nos puede compartir, ¿cómo fue aquella situación? Bueno, eso es una cosa muy rara, ¿no? Yo, para donde voy, llevo equipos de radio, ¿eh? Casi siempre, no siempre, pero casi siempre. De hecho, voy a contarte una anécdota que tuve en la isla San Félix, que es una isla muy lejana, casi 2 horas y media de vuelo desde el continente a la isla, que es una base naval, y por lo tanto no hay acceso. Llevé mi equipo de radio, llevé mi antena y comunicaciones, y tenía pensado llevarla a la Antártida, pero este año no fuimos a la Antártida, y
y no hubo posibilidades de contactarse. Pero lo del nombramiento fue lo siguiente. Yo en mi vehículo, en mi camioneta, siempre ando con equipos al menos de VHF, ¿no? Con algún handy, con algún, ¿no? Y a veces escaneando en los repetidores que hay en el sector. Y en esa oportunidad había ido a un paseo con mi familia a un lugar en donde no hay cobertura de teléfono, pero tampoco había cobertura siempre de VHF, ¿no? Y en un minuto en que estaba en esta actividad, me subí a la camioneta a buscar algo, los anteojos, un gorro, no sé qué cosa, y apareció en el VHF un amigo de Vallenar pidiéndome con urgencia que me reportara por teléfono porque me necesitaban desde La Moneda, que es la casa de gobierno. Y por eso me enteré de esto y por lo tanto tuve que subirme arriba de un cerro y de ahí comunicarme para ir a un lugar donde había comunicación por la vía del celular. Es una cosa muy curiosa porque, como te vuelvo a repetir, José Manuel, en ese lugar de 100 veces 99 no hay cobertura de radio. Y ese día y esa hora, no sé por qué ni cómo así ocurre, ¿no? Sí, la radio a veces tiene, para sorpresa de muchos, que pensamos que la tecnología de móvil, digital, es siempre la mejor, la más ideal, pero no, la radio está en esos recónditos lugares donde aparece que no llega nada, ahí estamos nosotros, ¿no? Los radioaficionados. Es cierto que formó parte del proyecto o promulgó el proyecto de ley 20946. ¿Y qué significó en términos para los radioaficionados? Bueno, la verdad es que, entre otras cosas que hicimos en un periodo parlamentario, está el tema que te comentaba recién de las antenas, está el Día Nacional del Radioaficionado Chileno, que no había un día en Chile, y algunas otras cosas que yo creo que han sido importantes para poder sacar adelante esta, que es una actividad de la cual todo la mira como un hobby, pero que creo que en un minuto se transforma en una necesidad tan agobiante y tan necesaria como es cuando no hay comunicaciones. Yo creo que el mundo de hoy, especialmente nuestros hijos, nuestros nietos, son verdaderos adictos a las comunicaciones. Cuando por alguna razón uno va a un lugar donde no hay conexión de internet, los niños están desesperados, ¿no? Y uno mismo que mantiene en su celular comunicaciones a través de WhatsApp o a través de internet o a través de la radio, cuando no hay comunicaciones se siente que está en una condición no normal, ¿no? Sí. De las actividades del amplio espectro que tiene la radioafición, que es un arco de actividades que hay para todos y para todos los gustos, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica don Baldo? ¿Qué es lo que más le gusta dentro de la radioafición? ¿Cuál es lo que más ejerce dentro de la radioafición? Yo creo que junto con la llegada del internet y de estas comunicaciones por la vía escrita, se ha ido perdiendo algo que mi padre muchas veces me enseñó, y es que se ha ido perdiendo la capacidad de conversar, de esa actitud, esa capacidad que tan bonita tienen los españoles de conversar, de dialogar, de sentarse a compartir y hablar de cosas a veces interesantes, de otras cosas triviales, de otras cosas que yo creo que hemos ido perdiendo con el Internet. El Internet es un sistema muy escrito, muy poco hablado, ¿no? Y yo creo que lo que más disfruto es hacer un llamado y contactarme con mis amigos y hablar de cosas que muchas veces a veces las hemos repetido, pero que son interesantes y que son agradables. Yo le digo a mi mujer que a veces prendo la radio y no hablo nada,
escucho a gente que está teniendo una conversación interesante, realmente de experiencias con antenas, con equipos nuevos, con tecnología, y a veces de otras cosas, de filosofía, de familia, de tanta cosa, porque yo creo que el radioaficionado tiene una característica que tiene mucho sentido común, ¿no? No sé si eso es muy normal o no, pero es lo que uno escucha y ve en los juegos que se producen, ¿no? Sí, en cierta manera, nosotros hemos sido precursores de las redes sociales. La radioafición, en definitiva, ha sido una red social con radioaficionados por todo el mundo, y la comunicación, esa red se creaba a través del éter, de las ondas hercianas, que permitían a través de la propagación esa diosa que a veces nos jugaba malas pasadas, ¿no? Y no permitía algunos contactos. De alguna manera, la radioafición creo que se debe un tributo. Hemos sido los precursores, y eso es algo también a considerar por la sociedad. A pesar de que se ha transgredido un poquito las normas, ahora es todo por escrito, como decía don Baldo, es todo por escrito. Le falta ese cariz, ese toque personal del propio diálogo, aunque sea puro diálogo. La temática es indiferente. A veces se habla de cosas técnicas, a veces no. De alguna manera, usted participa. ¿Qué le parecen los radioclubes, la actividad asociativa dentro de la radioafición? Bueno, yo soy socio del Radio Club de Vallenar todavía, y la verdad es que con los radioclubes se hace una labor interesante desde el punto de vista tecnológico, sino que también desde el punto de vista de la ayuda, porque muchas veces se organizan actividades a ciertos sectores para equipos y se lleva ayuda a lugares que son aislados. Me tocó en alguna oportunidad visitar poblados de pescadores que por estar cerca del se le deterioraban las antenas, y por lo tanto el Radio Club iba y le calibraba las antenas, llevaba antenas de regalo para que pudieran comunicarse con los botes, con las naves que ellos tienen, y así sucesivamente. Creo que hay una cantidad enorme de actividades que los radioaficionados hacen, y desde ya celebrar y agradecer el compromiso que tienen quienes organizan las redes. José Manuel, yo me imagino que en España y en Europa las hay también. En Chile tenemos al menos al día unas 4 redes de HF en 40 metros, en 20 y en 15 metros, y no sé, un centenar en VHF. Y todos tienen un tremendo compromiso, a pesar de que no hay ninguna paga ni ningún reconocimiento, de ese día y a esa hora dirigir la red, que generalmente es organizada por radioclubes que van sorteando las fechas, y se hace con toda regularidad. En muy contadas ocasiones falla el que tiene que dirigir la red y es reemplazado inmediatamente por otro. Al menos eso es así en Chile. No ha ocurrido en otros países en donde han habido personas que, no sé si con o sin licencia de radioaficionados, han empezado a interrumpir las redes, a generar ruido, a generar daño, con una razón que desconozco, y por lo tanto hay países donde las redes se han desaparecido. Don Baldo, si le propusiéramos ahora hacer una expedición, dentro de su país, que es un país sumamente largo. Para los que no conozcan, Chile es un país de un extremo a otro, muchísimos kilómetros. Don Baldo nació en Vallenar, no obstante, está muy lejos quizá de la capital, ¿no? De Santiago, donde está ahora. ¿Dónde iría? Para que los europeos se ubiquen, se lo dije una vez a la presidenta de Croacia que vino, Chile tiene 4.200 kilómetros de largo, Chile continental, ¿no? Sin considerar el territorio aparte de las islas periféricas, Pero eso significa que si ponemos Chile en el mapa de Europa, Arica estaría en Portugal y Punta Arenas estaría en Moscú. Increíble.
¿Y dónde quisiera hacer esa activación, esa expedición de radio? ¿Dónde quisiera y no lo ha hecho todavía? ¿Dónde le gustaría? Pero me quedé pendiente y espero que en alguna oportunidad lo pueda hacer, hacer una prueba de radio desde la Antártica. Yo creo que la Antártica es una zona muy desconocida, muy bonita, muy especial, desde todo orden de cosas, no solo del clima, sino de la fauna, de la flora. Y por esta enfermedad tan infame que ha sido el coronavirus, que nos ha generado tantos problemas, tantas muertes y tanto dolor a tantos millones de personas en el mundo, los viajes a la Antártida se fueron reduciendo, se fueron limitando, se fueron generando de alguna manera problemas para poder materializarlos, y no pude en este periodo, pero espero en algún minuto poder hacerlo, poder comunicar desde la Antártica, ¿no? Nosotros aquí en España, el confinamiento de la primera etapa de la cuarentena en España se facilitó la comunicación, dado que mucha gente estaba en casa ociosa, no tenía, y se permitió el uso dentro de la unidad familiar a poder utilizar las radios. Eso proporcionó muchísimos nuevos candidatos a superar examen de radioaficionado en algún caso, y rehabilitado un poquito esa radioafición que quedó un poquito herida, ¿no? Con la irrupción de las nuevas tecnologías. Y afortunadamente es lo único positivo que en el balance del COVID que hemos tenido con nuestro hobby, ¿no? Nos ha hablado de las emergencias, nos ha hablado de que Chile es un país donde, bueno, la cantidad de sismos es bastante elevada respecto a otras zonas, ¿no? ¿Qué rol va a cumplir o debe cumplir los radioaficionados en el nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, lo que se llama SINAPRED? Bueno, nosotros en el gobierno del presidente Piñera modificamos lo que es la ley de la antigua ONEMI, ¿no? Era la Oficina Nacional de Emergencia, y como tú dices, se creó un sistema nuevo, se reemplazó ciertas normativas, se incorporó a ciertos organismos que antes no estaban dentro de lo que es las emergencias en Chile, y en esa parte es que introduje una educación para que los radioaficionados sean obligatoriamente llamados a integrar este sistema. Lo que ocurre con las instituciones del Estado, con las instituciones más bien propias del fisco, y es que al tener instalaciones de antenas y de radio y tener personas que están contratadas en forma permanente, pero los sismos no anuncian, los sismos se demoran 2 o 3 años, y por lo tanto, como no tiene ejercicios permanentes, cuando llega la emergencia, entonces las antenas están malas, los equipos están descargados. Es lo que ocurrió en el 2010. El 2010 los teléfonos satelitales no estaban cargados. Mire, la verdad, esa es una situación que difícilmente va a poder ser reemplazada la labor de los radioaficionados. Los radioaficionados estamos teniendo estas redes todos los días del año, lo estamos haciendo en forma gratuita, lo estamos haciendo en forma autónoma. Por lo tanto, en este nuevo organismo de las emergencias para Chile quedó como obligatorio para la autoridad. Hay autoridades que no nos... Hay autoridades que dicen, los radioaficionados son gente que nos trae problemas, nos trae líos, qué sé yo. Es increíble, pero 5 meses antes de este terremoto del 2010 en Chile, yo como senador fui con los 2 presidentes de las organizaciones de radioaficionados de Chile, Radio Club de Chile y Federachi, a ofrecerle a la que era la directora de la ONEMI, y la ONEMI no los quiso llamar, no los quiso considerar. ¿Qué pasó cuando vino el terremoto que afectó a 8 de las 12 regiones, de las 13 regiones de esa época? No habían comunicaciones. La presidenta de la República
demoró 11 horas en saber qué estaba pasando en el lugar. Parece increíble, pero es así. No hubo comunicaciones de ningún tipo. Y entonces, la verdad es que ahora en la ley, en los grupos que están organizados para lo que son las emergencias, por ley, los radioaficionados tienen un espacio. Y en la ex ONEMI y ahora Organización de Emergencia, hay un espacio en donde los radioaficionados hoy día van a estar al servicio de la comunidad. No es que transmitan lo que quieran cuando quieran, sino que ponen a disposición de la comunidad que es un sistema que no se cae, que se mantiene en pie aún en las peores de las emergencias. Don Baldo, bueno, ya estamos acabando, no quiero retenerlo y sobre todo apreciamos mucho el tiempo que nos ha dedicado, que no es fácil para una persona, un radioaficionado también que tiene unas labores públicas de alto rango. Bueno, decirles que conocí a muchos radioaficionados en el mundo en una tecnología de DMR, tecnología digital, y recuerdo que muchos me decían que era la actividad de DMR que fue pionera en el mundo prácticamente en Chile, y eso lo desconocía, fue debido a que en la minería muchos de los equipos que se utilizaban eran de DMR. Y en ese reciclaje de equipos muchos pasaron a ser de radioaficionados de alguna manera y se creó una red ad hoc que permitió la difusión de la tecnología DMR digital. Eso para mí fue increíble porque cuando no había prácticamente ni siquiera americanos en esa red, había chilenos por ahí haciendo pruebas experimentales, ¿no? En DMR, y me aclararon ese extremo. Otra cosa, decirle que comparto con usted su profesión, soy abogado también. Es un poco difícil, un poco complicado porque siempre nos ubican con el mundo experimental de la electrónica y todo eso. Me imagino que le habrá pasado en ocasiones, ¿no? ¿Cómo un abogado está en estas lides, ¿no? Eso es increíble. Digo, no, es que la radio tiene muchas facetas, ¿no? Muchas aristas, y una de ellas la propia, el diálogo, la comunicación, ¿no? El ser cosmopolita, el intercambiar inteligencia, como yo digo, y estar dentro de una red de científicos. Para mí la radioafición somos todo aquel que prueba una antena, la suya, por ejemplo, la ATAS, cuando la pone y tiene mejor resonancia. Eso es un acto de científico en una escala pequeña, ¿no? Somos la red de científicos en potencia más grande del mundo, ¿no? De alguna manera. Así que agradecerle todo eso y que haya podido compartirlo con nosotros y sobre todo que nos encontremos en las ondas, ¿no? Algún día en la distancia. Muy amable, don Baldo. Okay. Muchas gracias a ustedes y gracias por este espacio que me dan también para poder tener un contacto con España, un país que tanto queremos, y por supuesto con los radioaficionados, que es una actividad con la que vamos a morir siempre muy comprometidos, ¿no? Sí, yo creo que el radioaficionado ejerce en todo caso, siempre. En las facetas que le toque vivir, tanto en la pública como en la privada, siempre es un talante. El radioaficionado no es tener un cartoncito donde dice un indicativo o unas letras, ¿no? Sino es la actitud ante la vida, que creo que a través de las emergencias, a través de la comunicación y para muchísimos fines altruistas y de solidaridad, en los radioaficionados somos número uno. Así es. Yo te vuelvo a repetir, yo partí como radioaficionado cuando se comunicaba con los hospitales, cuando se conseguían remedios, cuando no habían remedios porque cierto. Había una picadura de una araña, aquí hay unas arañas de rincón que son terribles, y se conseguían estos remedios con Brasil, que es un país que tiene muchos antídotos para todo eso, hasta una serie de otros elementos, y sobre todo en las crisis que vivimos lamentablemente muy seguido en Chile. Y creo que, como lo he dicho en otras oportunidades, el radioaficionado al final es un servidor público a través de la tecnología. Así que... Bueno, con ese corolario, con esa definición de radioaficionado que ha sido magistral,
terminamos esta net de la tecnología. Espero que sea interesante y que podamos ver la perspectiva de una persona que tiene ese añadido, a pesar de todos sus cargos políticos, sigue ejerciendo de radioaficionado. Muy amable, gracias y buen día. Gracias.